Esta mañana quiero predicarles de un tema pues interesante. Empoderado por el Espíritu y dominado por la carne. Increíble. Cuando yo era niño, me acuerdo, en esta mañana voy a hablar de Sansón. Y yo me acuerdo que casi nunca se oía de Sansón en un servicio de adultos. Como que era para las escuelas dominicales nada más, aún para los hombres. He predicado mensajes de Sansón en conferencias de hombres, pero yo creo que esta historia es para todos. Es para todos. Creo que nosotros debemos realizar que aunque somos llamados por el Espíritu, también tenemos que tratar con el deseo de la carne. Vayan conmigo, si usted puede, en su Biblia, al libro de Jueces, capítulo 16. Jueces 16, vamos a leer los versos 15 al 22 y después vamos a brincar al último capítulo de Jueces y el último verso de Jueces. En Jueces capítulo 16, verso 15 al 22, la palabra de Dios lee así. ¿Por qué no se pone de pie conmigo en reverencia a la palabra de Dios? Jueces 16, del 15 al 22. La palabra de Dios dice esto. Entonces ella dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Verso 17 dice: al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Y le explicó: porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Y cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los gobernantes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Mira nomás. Verso 19. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 6 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Y Sansón despertó de su sueño y pensó, escuchen esto: me escaparé como las otras veces y me lo quitaré de encima. Pero no sabía, todos digan no sabía. No sabía que el Señor lo había abandonado. Wow. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto cortaron su cabello, comenzó a crecer de nuevo. Pasen ahora al último capítulo del libro de Jueces, el capítulo 21 y el último verso. Capítulo 21, verso 25. Miren lo que dice. En aquellos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Inclina su rostro. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias que podemos correr a tu palabra para más sabiduría sobrenatural. Yo, Padre, pido que tu presencia esté en este lugar, que tu Santo Espíritu nos hable de manera que cambiemos nuestras vidas. Espíritu Santo, haznos cambiar. Quítame a un lado y que sea el Espíritu de Dios que hable en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Hermanos, qué historia tan increíble. Hoy quiero enseñar sobre una historia de las Escrituras que demuestra una verdadera batalla entre el llamado de nuestro espíritu y nuestros deseos carnales. Escuchen bien. Este libro es una historia de 300 años. 300 años de lo que sucede cuando una nación depende de su propio sentido de valores y moralidad en lugar de los de Dios, en lugar de lo que Dios dice. El libro de Jueces es un registro, escuchen bien, de la época oscura de Israel. No había un rey que guiara al pueblo de Dios en lo que era correcto. No había esas personas que se acordaron o se acordaban cómo Dios los sacó de esclavitud. Así que hicieron lo que les parecía bien. Sansón fue el último juez importante durante este tiempo. Y aunque estaba empoderado por el Espíritu, escuchen, hermanos, porque podemos ser empoderados por el Espíritu. Y aunque Sansón estaba empoderado por el Espíritu, también estaba dominado por la carne. Quizás se pregunte, Pastor Juan, ¿es posible eso? En Gálatas capítulo 5, verso 17, está en la pantalla, dice una escritura muy conocida: porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Están en conflicto entre sí, de modo que no puedes hacer lo que quieres. Para saber quién era Sansón, debemos comprender la época de los jueces en Israel. Dios había elegido a Israel, amén. Los había sacado de la esclavitud de Egipto. Les había dado su ley para vivir y los había colocado en la tierra prometida. Y se esperaba que vivieran como su pueblo, que fueran santos porque Él era santo, amén. Entraron en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Pero después de la muerte de Josué, las cosas empezaron a empeorar rápidamente. Hubo 6 jueces importantes en el libro de Jueces. Y el último fue Sansón. Y yo creo que él fue el peor de todos. Su vida comenzó llena de promesas, pero no tenía respeto por el Dios de Israel. Era licencioso, violento, egocéntrico, arrogante. Y algunas de ustedes vieron a su marido. No, es Sansón. Estoy hablando de Sansón. Aquí no hay ese tipo de persona, ¿verdad? Licencioso, violento, egocéntrico. Obtuvo Sansón victorias estratégicas sobre los filisteos, pero solo a la costa
de su integridad. Familia, la historia de Sansón creo que es la historia de todos nosotros. Todos nosotros luchamos con la carne. Gracias por ese amén único. Los demás son santos, ¿verdad? Todos batallamos con la carne. Y creo que Sansón nos enseña por qué a veces fallamos. Piensa en esto, hermano. Los que somos fuertes, talentosos y piadosos, deberíamos ser los pilares de nuestros hogares, las iglesias y nuestras comunidades. Pero con demasiada frecuencia no lo somos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? La historia está llena de personas fuertes y piadosas que se deshonraron al caer en el pecado. Y familia, no solo los famosos y figuras públicas tropiezan, también los cristianos tropiezan. Aquellos que crean a sus hijos y dirigen sus iglesias y dirigen sus negocios. Hermanos, estoy aquí para decirles, por muy fuertes que seamos, siempre estaremos limitados por nuestras debilidades. He aprendido por sí mismo, yo en lo personal, he aprendido una lección importante sobre la vida. No importa qué tan fuerte seas, siempre habrá debilidades. Dios puede darte gran fuerza y habilidades. Él te puede dar talentos y Él te puede dar capacidad. Dios puede abrirte muchas puertas en tu vida. Pero he llegado a comprender a través de la instrucción y las enseñanzas que nos ha dado nuestro pastor Mike, que nunca superaremos más allá de nuestras debilidades. Si hubo una persona en las Escrituras cuya fuerza se vio limitada por su debilidad, esa persona fue Sansón. Leemos sobre él en Jueces capítulos 13 hasta el capítulo 16. Las Escrituras nos enseñan que Sansón era de la tribu de Dan. Su padre se llamaba Manoa. Cuando yo leo eso, siempre pienso en ese nombre, Manoa, porque Manoa se oye mucho como un nombre hawaiano. Yo le dije a mi esposa, ¿es familiar? ¿Eres familiar de Sansón? Manoa. Se oye, si usted ve, hay muchas montañas y muchas cosas que son nombradas Manoa en las islas de Hawái. El padre de Sansón se llamaba Manoa. Y la esposa de Manoa, cuyo nombre no está escrito, se desconoce cuál era su nombre. Ella era una mujer estéril. Y a su debido tiempo Dios decidió bendecirla con un hijo. Y la profecía de su embarazo le llegó mediante una visita angelical. Un ángel se le apareció y le anunció que quedaría embarazada. Pero le impuso algunas restricciones sobre lo que podía y no podía hacer, sobre lo que podía y no podía comer, y sobre lo que podía y no podía beber. Y la razón que Dios declaró que el hijo que ella iba a dar a luz iba a ser un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Gracias por la pregunta. En la pantalla vamos a leer. Un nazareo es alguien consagrado
apartado y con un propósito especial. Ese es un nazareo. Y en el libro de Números capítulo 6 nos da algunas restricciones para personas que quieren ser nazareos. Y en esas restricciones hay 3 grandes. Y esas 3 son estas: no puedes tocar un cadáver, un cuerpo muerto. No puedes beber alcohol. Y no puedes cortarte el pelo. Ya descalificamos todos. Esas son las 3 restricciones. Y Dios declara a Sansón nazareo con un propósito especial: ser un líder militar para liderar al ejército de Israel en la victoria contra sus enemigos, los filisteos. Y así que, en preparación para esa misión divina, Dios dotó a Sansón con una fuerza física que era increíble. Y nunca se me olvida, como niño, entrar a la clase dominical, ¿verdad? Como niño, y aprender de Sansón, porque nos daban coloring, ¿cómo se dice? Fotos para colorear, ¿verdad? De Sansón fuerte, y todos salíamos de esa clase: yo soy Sansón y yo soy el más fuerte, y coloreábamos ahí cosas donde cuando él mató a un león con sus manos, ¿verdad? Y cuando él usa la quejada de un burro, ¿verdad? Para matar a ¿cuántos? 1000 filisteos. Y nunca se me olvidan esas historias. Pero después, cuando me hice adulto, dije: wow, no sé si quiero ser Sansón ahora. Y a pesar de su gran fuerza, se ve limitado por algunas debilidades reales que tenemos todos nosotros. Estas debilidades quedan plenamente expuestas en la relación de Sansón con una hermanita loca. No hay, sí hay otras palabras que pueda decir, pero nos vamos a quedar aquí con una hermanita loca. Y su nombre era Dalila. Para entender a Dalila, hay que entender que los filisteos están hartos de Sansón. Ya no pueden con él. Cansados de perder batallas contra él. Cansados de que sus ejércitos siempre son destruidos. Se dan cuenta de que no pueden llegar a Sansón a través de otro hombre, porque ningún hombre puede derrotarlo. Pero familia, los filisteos se dieron cuenta que la debilidad de Sansón no eran los hombres. Pastor Rocael, ¿qué era? Eran las mujeres. Y en este caso su nombre era Dalila. Quiero explicarles lo que sucedió lo más rápido que pueda. Sansón se enamora con esta mujer loca. Y esta mujer, cuando los filisteos líderes ven que Sansón se ha enamorado con ella, los líderes van con Dalila y le dicen: mira, eran 5 líderes nobles de los filisteos, dice la Biblia. Y le dicen: cada uno de nosotros te daremos 1100 piezas de silver, plata. Yo no sé no tenía pensado hacer esto, pero hermanos, ¿por qué esto nos hace hacer decisiones malas? ¿Qué es lo que tiene esto que es más importante que nuestra relación con Dios? ¿Por qué esto, si alguien quiere hacer algo con una persona, esto viene a entrar, a cambiar nuestra mente
y hacernos pensar que entre más dinero tengamos, no importa nuestra relación con Dios. Esta mujer va con Sansón y dice: Sansón, por favor, mi amor, ¿cuál es la razón de tu fuerza? ¿Por qué es que tienes fuerza? Sansón, porque la amaba, le dice la primera vez: pues mi fuerza la tengo, y si me atan con 7 cuerdas de arco, las fuerzas se me van. Dalila, esa noche, Sansón estaba dormido y ella habla a los filisteos que entren. Después de haberlo amarrado, atado con esas cuerdas de arco. Y cuando los filisteos entran, ella grita: Sansón, aquí están los filisteos. Y Sansón se levanta y rompe con su fuerza esas cuerdas y mata a los filisteos. Y después, el siguiente día, Dalila le dice: ay, Sansón, realmente, ¿cómo es que recibe fuerza? ¿Cómo se te quita esa fuerza? Y Sansón otra vez le dice, por segunda vez: es que si me atas con una cuerda nueva, dice Sansón, entonces se me irá la fuerza. Sansón está dormido esa noche y se ata con cuerda nueva a Sansón. Entran los filisteos y ella grita: Sansón, los filisteos están aquí. Y él se levanta y rompe con sus fuerzas esa cuerda nueva. Mata a los filisteos. La tercera vez, ella pues ya se está enojando un poco y dice: Sansón, la realidad, ¿cuál es? ¿Cómo es que recibes esas fuerzas? Y él le dice a ella: pues si me trenzas el cabello, se me quitan las fuerzas. Ella, al estar dormido él, le trenza el cabello. Entran los filisteos y ella grita: Sansón, los filisteos están aquí para atarte. Y él se levanta y los mata a todos. Y ya se imaginan, como toda mujer se imagina, que ya para la cuarta vez ya no. Ya se enojan y empiezan a usar algo diferente, ¿verdad? Y esta vez, la cuarta vez, Dalila da la vuelta a la situación. Escuchen. Y dice: ay, Sansón, ¿por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué me estás diciendo mentiras? Porque, dice Dalila, porque si me amaras, harías esto por mí. Si me amaras, ¿cuántas esposas dicen eso a su esposo? Si me amaras, me compraras este carro. Dalila voltea la situación. Si me amaras, no me mintieras así. Entonces Sansón, enamorado de ella, le dice: bueno, mi amor, te soy sincero, si me cortas el pelo, perderé mis fuerzas. Así de manipuladora fue Dalila. Y la Biblia dice, mire, escuchen bien, hermanos, escuchen bien la manipulación. La Biblia dice que lo pone a dormir, ¿dónde? En sus rodillas. Mira nomás. ¿Qué hombre no quiere llegar del trabajo a la casa
y que su mujer le diga: honey, vente, cuéstate aquí. ¿Qué hombre no quiere eso? Y lo hace dormir. Así que lo pone a dormir en las rodillas y llama a otro hombre de la casa para que le corte el pelo mientras él duerme en sus rodillas. Y lo que Dalila hizo para dormirlo fue tan bueno que ni siquiera se dio cuenta de que otro hombre le estaba cortando el pelo. Mira nomás. Durmió mientras le cortaban el pelo. Y cuando despierta, los filisteos lo rodean. Y Sansón piensa que hará lo que siempre ha hecho. Pero esta vez la Biblia dice que Sansón no sabía que el Señor no estaba con él. Familia, escuchen la profundidad de lo que dicen las escrituras. Él no sabía que el Señor no estaba con él. Y esta frase, hermano, hermana, me asusta. Me asusta. Y la realidad es esta. Y escuchen bien. Puedes vivir tu vida de tal manera que te despiertas un día y descubras que el Señor ya no está contigo. Eso da miedo. Y si quieren que les diga que el Señor siempre los respaldará, pase lo que pase, entonces esta historia debería enseñarnos y recordarnos que no se puede dar por sentado la gracia. Familia, no podemos abusar de la misericordia de Dios. No puedes decir vivir voluntariamente en pecado. No puedes decidir hacer eso, desobedeciendo los mandamientos de Dios y diciendo a ti mismo: puedo hacer lo que quiera porque Dios siempre me va a respaldar. Si ese es tu caso, hermano, hermana, llegará un momento en que descubrirás que Dios no está contigo. Iglesia, si han elegido alejarse de Dios y desobedecer su llamado, la Biblia dice en Romanos capítulo 1 verso 28 que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia romana que se puede ser tan desobediente que Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Cuando un pecador está tan endurecido que no siente remordimiento ni pérdida de conciencia por sus actos pecaminosos. Eso se considera una señal de una mente reprobada. Iglesia, es triste, escúchenme bien, ya mero termino. Es triste que el Señor no esté con ustedes, pero es trágico que no lo sepan. Qué apropiado que los filisteos, me acuerdo decir esto una vez en una conferencia de hombres, qué apropiado que cuando pescaron a Sansón, lo primero que hicieron fue que le arrancaron sus ojos. Pero la realidad es que ya estaba ciego. Ya estaba ciego. Y permítame darles una razón por la que Sansón fracasa. Luego
podemos ir a almorzar. Y esta es la razón. Escuchen bien. Tengo 5 minutos. Sus sentimientos lo llevaron a ignorar los hechos o a ignorar la realidad. Sentimientos. Cuando estás en tus sentimientos, siempre tomarás malas decisiones. Escuchen. Mira cómo sucede esto. Dalila le pregunta 3 veces cuál es la fuente de tu fuerza, y él le miente 3 veces. Y cada vez que él miente, ella le hace lo mismo. Y cuando despierta, ella tiene a los filisteos listos para matarlo. La realidad es que Sansón sabe que esta chica loca no sirve para nada. Y me está tendiendo una trampa y tratando de quitarme la fuerza. Y él sabe que no puede confiar en ella, porque 3 veces le tuvo que mentir. Él ya reconoce que ella es una persona mala, y que Dalila no sirve para él. Así que esta es mi pregunta. Si él sabe que esta hermanita no sirve, ¿por qué le dijo honestamente de la fuente de su fuerza? Why did he do that? ¿Por qué hizo que el Sansón se conectara? Mira lo que hace Dalila. Ella hizo que Sansón se conectara con sus sentimientos. Y en sus sentimientos de amor ignora que sabe que ella no sirve para nada. Pero como está en sus sentimientos, eso es lo que lo debilita. Iglesia, el mayor daño que te hacen en la vida nunca son las mentiras que otros dicen, sino las mentiras que te dices a ti mismo. De los hechos y la realidad que ignoras. Cosas que Dios te ha mostrado, pero que niegas a aceptar y recibir por lo que siente tu corazón. Presta atención a esto. Tener sentimientos no te hace débil, te hace humano. Pero cuando permites que tus sentimientos cancelen los hechos y la verdad, es cuando te vuelves débil. Voy a terminar con este punto. Dios nunca revela, hermano, escuche. Dios nunca revela su voluntad a través de las emociones. Nunca. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de la inspiración del Espíritu Santo. Dios habla a través de sabios consejos. Dios habla a través de la visitación angelical. Dios habla a través de los sueños. Dios habla a través de la palabra profética. Y Dios habla a través de cánticos. Dios habla a través de señales y prodigios y milagros. Pero en ninguna parte de las escrituras Dios habla a través de tus emociones. Nunca. Nunca. Su pecado fue más importante que su devoción a Dios. Ese fue el problema de Sansón. Su pecado fue más importante que su devoción a Dios. Hermano, no permita que su pecado sea más importante que tu devoción a Dios.
Porque cuando eso sucede, hay peligro de que Dios se vaya de ti y que ni lo sepas, sin saber. Sansón no tiene una relación con el Señor. Se esforzaba más en perseguir mujeres que en buscar a Dios. Y finalmente entendí por qué Sansón no podía discernir por qué Dios no estaba con él. Y la realidad es esta, que no deseaba a Dios. Deseaba a Dalila más que a Dios. Y Dios se mostrará a quienes desean verlo. Revelará su voluntad a quienes oran. Dios hablará con claridad a quienes anhelan oírlo hablar en sus vidas. La Biblia dice que encontrarás a Dios cuando lo busques con todo tu corazón. Dios busca a quienes lo amen con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Y en Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6 dice: confía en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. No te apoyes de tu propia prudencia. Otra versión dice tu propia inteligencia. Reconócelo. Sométete a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Wow. Amén. Un aplauso fuerte. Hermanos, estamos viviendo no en los tiempos de los jueces, pero muy cerca. En un tiempo hoy en día de que hay tanta maldad en este mundo y hay tantas cosas sucediendo que están llevando a nuestros hijos e hijas a pensar pensamientos que no deben estar pensando. Y desafortunadamente aún ha entrado a la iglesia. Hermanos, con amor les dejo esto: no dejan que los sentimientos que usted tiene les quite el deseo de buscar a Dios. Quiero que sepa que Dios nos dio sentimientos para gozarnos de ellos, no para obedecerlos. En esta mañana busca, desea a Dios.